Bien, bienvenidos todos a la página de conocimiento de sí mismo. Tuvimos unos problemas técnicos en la transmisión de la mañana, entonces aprovechamos para volver a transmitir la conferencia, para que quede igual la conferencia del día de hoy. Vamos a ver la conferencia número 2. La primera conferencia ya está subida ahí en la página, esta es la segunda parte. Habla de qué es la muerte, lo que muere y lo que no muere. Nosotros aquí vamos a dar un entendimiento muy general y cada persona entonces va a reflexionar lo que estamos hablando acá, y cada persona pues va a tener la oportunidad también de en ciertas ocasiones poder comprobar algunas de las cosas que vamos a hablar acá, ¿sí? El desconocimiento de la muerte ha hecho que todas las personas le teman o le temamos, ¿sí? Es válido decir que cada uno de nosotros le teme a lo que desconoce, y que desde niños nosotros teníamos miedo a muchas cosas que desconocíamos, inclusive con la oscuridad. A veces tal vez un lugar oscuro que no conocíamos que había ahí o que nos iba a salir de ahí nos daba miedo. Así mismo funciona psicológicamente con este proceso. En ocasiones no es como tal la muerte que nos dé miedo, sino la forma en la cual vamos a morir. Pero el punto es que todos vamos a tener que pasar por este proceso. Y aquí vamos a mirar entonces para ir conociendo este proceso y quitarle, digamos, el miedo y que salga a flote esa capacidad de nosotros recibir esto de la muerte. Bien, nosotros veíamos en la conferencia número 1 que somos tres cosas. Veíamos en la conferencia número 1 que somos cuerpo físico, alma y espíritu. Esas tres cosas es lo que somos, no solamente somos el cuerpo físico. Y más allá del ateísmo o de lo que podamos pues, tener conceptos, pues aquí vamos a ver esa realidad. Si yo nunca lo he vivenciado, experimentado, pues es diferente. Miremos a ver cómo funciona eso. Todos nosotros salimos en un punto del Sagrado Sol Absoluto. El Sagrado Sol Absoluto es el Dios de todas las culturas, el Dios de todos los hombres, el Dios de todo. ¿Sí? Ese es el Sagrado Sol Absoluto. ¿Qué salió? Pues a nosotros quienes salimos del Sagrado Sol Absoluto. Todas las chispas de conciencia emanaron del Sagrado Sol Absoluto. Quiere decir, esa chispita que está en nuestro interior, que también somos. Y esa chispa, que es nuestra conciencia, llegó a hacer un proceso de amor y sabiduría. Y ese proceso de amor y sabiduría se llama el ciclo de la rueda del samsara. Así, ese es el nombre que tiene. Esa chispa para la manifestación vino acá y se dividió en la chispa, que es un 3%, y en la conciencia, que se empezó a atrapar, que es un 97%. 97% que se empezó a atrapar. Para llegar aquí, a la parte humana, a las existencias humanas, tenemos derecho, y el orden es que tenemos 108 existencias humanas, un cuerpo físico humano, ¿sí? Son 108 existencias en que vamos a ¿qué? En que vamos a morir y a nacer. Pero miremos, a la chispa, a la conciencia, al ser, a esa parte de Dios dentro de nosotros, le dan la oportunidad de estar en este proceso y de dar 3000 vueltas la rueda del samsara. O sea, tiene 3000 ciclos de manifestación la chispa. Luego de esos 3000 ciclos de manifestación, la chispa va a volver al Sagrado Sol Absoluto. Igual es eterno, no se va a disolver ni nada, es eterno. Esos 3000 ciclos,
si nosotros los miramos y descubrimos acá, haciendo unas cuentas, que hay 108 existencias humanas y hay 3000 vueltas, quiere decir que nosotros tenemos derecho, 3000 por 108, a 324.000 cuerpos físicos humanos. Ese es el orden y a eso es lo que tenemos derecho. Y en cada vuelta va a haber 108 existencias. Entonces aquí vamos a darnos cuenta que el objetivo de esta conferencia es tener el entendimiento del proceso de la muerte. Vamos a tener un entendimiento del proceso de la muerte, ¿sí? Vamos a entender y pues acá mediante la conferencia vamos a hablar de las 3 clases de muerte. Las 3 clases de muerte. Bien. Y también, pues aquí vamos a descubrir el valor que tiene el morir a mi psicología equivocada y contaminada. Bueno. Miremos entonces la muerte. Hay 3 clases de muerte. Está la muerte del cuerpo físico, esa es la primera muerte. Está la segunda muerte, que es la muerte llamada la muerte segunda. Y la muerte segunda está refiriéndose a cada alma que se pierde en cada vuelta. Y la tercera es la muerte psicológica. Si nosotros nos damos cuenta de lo que sucede acá, entenderemos que vinimos a hacer un proceso, ¿sí? Ese proceso que venimos a hacer aquí, ¿cuál es? Ese proceso es que venimos, o sea, nacemos para morir a todo lo equivocado, a todo lo contaminado, ¿sí? Nacemos para morir. Morimos para que nazca dentro de nosotros algo superior, para que nazca el amor, para que nazca el entendimiento, la comprensión, ¿sí? Pero también vamos a mirar que en medio de la muerte física, teniendo este entendimiento y teniendo este orden de que tenemos unas 108 existencias con cuerpo físico, vamos a nacer y a morir 108 veces. Vamos a nacer y a morir 108 veces. Quiere decir que esta muerte del cuerpo físico se está dando muchas veces. Miremos entonces cuál es el proceso, y vamos a hablar directamente primero de la muerte del cuerpo físico. ¿Cuál es la muerte del cuerpo físico? Bien, pues la muerte del cuerpo físico comienza cuando la persona que está en un proceso, ya entrando a su muerte, entra en un estado de catalepsia. El cuerpo físico entra primero en un estado de catalepsia. Estamos hablando de una persona que está pasando por el proceso de muerte. Estamos hablando de una persona que está falleciendo, ¿sí? La persona, cuando ya está falleciendo, entra su cuerpo físico en el proceso de catalepsia. La catalepsia es que el cuerpo físico está tan por debajo de sus funciones eléctricas, a nivel de todo, que con todos los digamos, instrumentos que se tienen aún con la medicina, no se puede, digamos, no se puede verificar que ya esté muerto, sino que él está como pausado, está como en una etapa de pausa, el cuerpo no está todavía descomponiéndose. De hecho, eso siempre ha sido una problemática en todas las épocas. Y la problemática siempre es el miedo a que lo entierren a uno
vivo. Sí, ¿y qué pasaba antiguamente? Antiguamente se tenía muy claro que el proceso de la muerte del cuerpo físico es un proceso que dura 72 horas. ¿Sí? Antiguamente en todos los pueblos se conocía esto y se sabía que esas 72 horas el cuerpo estaba cataléctico y que la persona podía despertar de nuevo. ¿Sí? Se decía incluso que no, que es que no se tenían las herramientas médicas para definir si estaba muerto o no, no era eso. Era que estaban descubriendo, ¿sí? O tenían muy definido que ese proceso de catalepsia iba a poder tener esas 72 horas para que él volviera a su vida. Miremos entonces qué es esto. Antiguamente se tenía el proceso de velación 3 días. Ese proceso de velación de 3 días era esperar a ver si se despertaba o no se despertaba. Ese proceso de velación de 72 horas o 3 días a veces duraba solamente un día o 2 días y lo llevaban al cementerio, lo metían al hueco, digamos, que le correspondía, pero no lo tapaban. No lo tapaban, sino le dejaban amarrado una pitica al dedo del pie o a la mano, ¿sí? Y esa pitica iba a una campana y la persona, si se despertaba en algún momento, pues jalaba la pitica y tocaba la campana y venía el sepulturero a sacarlo. Por eso se tenía esto de salvado por la campana. ¿Sí? Salvado por la campana viene de eso. Si nosotros vamos a ver que inclusive todavía en nuestra época hay personas que no, digamos, está falleciendo la persona y hacen el proceso de velación, pero es una muerte natural, o bueno, murió un infarto o algo así, no le hacen de una vez la funeraria y todo, no le saca los órganos, no lo llena de formol ni nada, sino simplemente lo velan y van y lo meten al cajón. Pasó acá en Colombia hace 1 año o 2 años que a una persona la enterraron de muerte natural y todo, pues tenía su velación y la fueron y la enterraron, y resulta que la persona la habían enterrado con medias y algo pasó y a los 2 años o algo así la tuvieron que desenterrar y él en el cajón estaba en otra posición, había rasguñado el cajón, se había hasta quitado las medias, ¿sí? Entonces ellos quedaron asombrados de que lo habían enterrado vivo. Pero ¿cómo es que lo habíamos enterrado vivo si ya había fallecido? Lo que pasa es que en el proceso de las 72 horas el desencarnado puede volver y puede entonces despertar de ese proceso cataléptico, ¿sí? Mientras tanto, el desencarnado, bueno, entonces ahora sí vamos a mirar acá cuál es el proceso. El proceso de estas 72 horas está bien definido y hay un primer momento. Ese primer momento lo podemos llamar el primer juicio. Es un primer juicio, ¿sí?, que el desencarnado está haciendo con su conciencia, con su ser divinal, ¿sí? ¿Y cuál es ese primer juicio? Ese primer juicio se da a los 5 minutos de que se está produciendo el proceso de la muerte, ¿sí? De ahora en adelante, él se va a llamar el moribundo o desencarnado, ¿sí? Listo, él con su conciencia va a hacer una retrospección y en esa retrospección va a retroceder el cassette, va a devolver toda la película y en esa devuelta de la película, ¿qué va a hacer esa conciencia? Esa conciencia va a ir comparando lo que hizo en la vida, o sea, comparando la existencia con la anterior. ¿Cómo así? Si viene a ver si sí hizo lo que vino a hacer, ¿sí? Se hace una comparación a ver si sí cumplió con sus compromisos que venía a hacer. Esa es la retrospección, esa la hace la persona con su chispa. ¿Qué sucede? Que todas las personas que hemos tenido la experiencia de entrar en el proceso de la muerte, ¿sí? Para todos es un común denominador que lo primero que se ve es que se devuelve todo el cassette, ¿sí? Y esto es algo que muchas personas lo han verificado, que lo han experimentado, sí, que lo hemos experimentado. Y en esta retrospección evidentemente se ve toda la vida como una serie de fotos, así de escenas, muy rápido, pero son 5 minutos y a los 5 minutos que está sucediendo todo eso, en alguno de esos 5 minutos está haciéndose esta retrospección. Y ese es como un primer juicio, como
una primera parte que se está viendo. Bueno, después, ¿qué sigue? El desencarnado, ¿sí? El desencarnado entonces va a viajar junto con su conciencia. La conciencia siempre va a estar acompañándolo a uno. Y viene entonces el segundo juicio. El segundo juicio se da a las 24 horas. ¿Sí? ¿Y qué hay en ese segundo juicio? Segundo juicio. En ese segundo juicio lo que se va a ver es que el desencarnado es llevado a un lugar. ¿Sí? Es un lugar que está en otra dimensión, en los mundos interiores. ¿Sí? Y ese lugar se llama el Templo de la Justicia Divina. Existe el Templo de la Justicia Divina. ¿Sí? Cada uno de ustedes, con la conferencia del día de mañana, ¿sí?, puede hasta sin haber muerto ir a visitarlo. ¿Sí? El Templo de la Justicia Divina es este. Cada uno va a poderlo ver después por sí mismo. Templo de la Justicia Divina. Quiere decir que sí existe una justicia divina. ¿Sí? ¿Y qué hay en ese templo? En ese templo hay una serie de jerarquías. ¿Sí? En ese templo hay unas jerarquías que podemos llamarlos que son seres, ¿sí?, de estado angélico, podemos llamarlo así, pero el punto es que son los señores de la ley divina. Son como jueces, son señores de la ley. Y aquí ellos reciben al desencarnado, digámoslo ahí en la primera parte del templo. ¿Y qué hacen? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es ese segundo juicio? El segundo juicio es que se va a coger toda el alma del desencarnado. Que hagan de cuenta que el alma del desencarnado es como una maletica, ¿sí? Y en esa maletica hay un sinnúmero de defectos, que son todos nuestros defectos que hemos alimentado en toda la existencia y pues en las anteriores también. Acá está todo lo que conocemos como el ego de nosotros, toda esa alma contaminada que, recordemos, es lo otro que somos. Es lo otro que somos y es un 97% de conciencia atrapada. Eso tiene un peso. Y aquí van a pesar qué tanto le pesa el ego. ¿Qué más van a mirar acá? Acá también van a mirar el número de defectos o de yoes que tiene la persona. ¿Sí? Hay personas que tienen más defectos que otras, hay personas que han alimentado más su pereza que su envidia, o otros que han alimentado más la lujuria que los desequilibrios de la gula, cosas así. Entonces aquí vamos a descubrir que se hace ese juicio, lo hacen los señores de la ley, entre el peso y el número de defectos. ¿Sí? Miremos que esto que se está generando acá, se está generando ante los señores de la ley, se está generando en el Templo de la Justicia Divina y es la segunda parte del proceso de la muerte. Aquí se está haciendo también una comparación. Acá también ellos hacen una comparación, a ver, con la existencia anterior. ¿Y cuál es esa comparación? Pues si se degeneró más o si se limpió. Esa es la comparación. ¿Se limpió o se degeneró más? En función del número de defectos y de la cantidad de peso que tenga cada uno de los defectos. Bueno, ese es el segundo juicio ante los señores de la ley. Pero este segundo juicio es a las 24 horas, todavía falta mucho tiempo. Miremos que hay un tercer juicio. O sea, que yo tengo una pregunta. O sea, que una persona que llega, digamos que se muere hoy a las 8 de la mañana y, por ejemplo, ahorita que ya son las 4 de la tarde, está en el segundo juicio y está presentando todo, o sea, la cantidad de efectos que tuvo, y las personas normalmente dicen, no, ya se murió, abrámoslo, sí, enterrémoslo. Pues el desconocimiento de nosotros, veamos lo que estábamos hablando al principio. El desconocimiento de nosotros hace que no respetemos esas 72 horas del cuerpo físico, sino que antes de eso ya vayamos y se corte,
de una vez se quite esa parte y se mate a la persona literalmente antes de hacer el proceso completo, ¿sí? Miremos entonces cuál es la tercera parte del proceso de la muerte. Hay un tercer juicio, ¿sí? ¿Cuál es ese tercer juicio? Ese tercer juicio es que el desencarnado está con su conciencia, está con su chispa, y ya entra más al templo, está rindiendo indagatoria, digámoslo así. Así como acá físicamente, allá también internamente es lo mismo. El ser está abogando por nosotros. Nosotros estamos ante alguien que se llama Anubis. Anubis, ¿sí? Que lo conocemos tal vez de la cultura egipcia, es el supremo jerarca de la justicia objetiva. Él tiene esa función, es una función que él tiene. Así como nosotros conocemos que existen ciertas jerarquías como el Michael, Gabriel, ¿sí? Uriel, así como todas esas jerarquías están cumpliendo una función y tienen una vocación para ayuda a la humanidad, dentro de todo. Asimismo, Anubis tiene esa característica. Él es el supremo juez del karma. Y al lado de él, ¿quiénes están? Están los 42 jueces de la ley divina. Esos 42 jueces hacen parte, acá estos señores de la ley, que ya nos han hecho un juicio a nosotros, el segundo juicio. Miremos entonces qué pasa aquí. Aquí ya estamos en las 48 horas. Este es el tercer juicio. Aquí estamos 48 horas. ¿Sí? A las 48 horas se está dando esto. ¿Y qué va a evaluarse aquí? Aquí lo que se va a hacer es que se va a definir el número de veces. Ahí van a definir el número de veces de manifestación de cada defecto, ¿sí? El ser tiene una parte que se llama el Kaón, y esa parte del ser es quien lleva todas las cosas, algo muy claramente. ¿Y qué es? Que nosotros podemos engañar a las demás personas, ¿sí? Y no admitir lo que hacemos. Ah, no, yo no hice esto. No, yo tampoco hice esto. No, yo no estaba pensando en esto. No, yo dije eso. No, yo no dije eso. Bueno, podemos esconder lo que hacemos de todas las personas. Pero hay una realidad, y es que dentro de nosotros hay una conciencia, y a esa conciencia no se le escapa nada de lo que hacemos. O sea, a él no le podemos, al ser, esa conciencia que está en nuestro interior, no le podemos esconder absolutamente nada, ¿sí? Entonces, se sabe exactamente cuántas veces mi defecto gritón gritó. Allá se sabe, sí, en la existencia gritó 3000 veces. En la existencia dijo tales palabras 2000 veces. En la existencia dijo 5 minutos más 10.000 veces, ¿sí? La pereza, cada uno de los defectos. Entonces tiene un número de veces en que se manifestó, y este número de veces obviamente va a estar relacionado con lo que pesa, porque nosotros dejamos manifestar al defecto y entonces lo engordamos otro poquito más, estamos dando comidita al defecto. Ese es una de las tres partes que se va a evaluar en este tercer juicio. ¿Qué es lo otro que se evalúa acá en este tercer juicio? Aquí se va a mirar también el peso de las obras. ¿Cómo así que el peso de las obras? Pues sí, hay una balanza en la cual se va a pesar cada acción de la existencia, cada obra. ¿Y cómo se va a pesar cada obra en la balanza? Pues se va a pesar con qué sabiduría, que está simbolizando una plumita, y con qué amor obré en cada acción que hice. Entonces aquí generalmente, pues la idea es que esta balanza estuviera equilibrada, ¿no? Y que yo hubiera obrado con sabiduría y amor en cada acción mía. Pero la realidad es que estamos muy desequilibrados,
Y puede que en determinado momento ni sabiduría ni amor, sino mucha emoción y poco razonamiento, o mucho razonamiento y hacía falta el amor de la paciencia, de la comprensión, de controlarse de esto. Entonces puede ser que haya un castigo que yo haya infringido, así sea porque creyera que fuera lo mejor, pero si se me fue la mano por algún lado, ahí va a pesar, ¿sí? Es lo mismo como aquí en la ley física, ¿sí? Que una cosa es matar a una persona planeándolo con sevicia, con esto otro, y otra cosa vale diferente, es porque mató en defensa propia, pero bueno, pero en defensa propia, ¿sí? O un accidente. O un accidente, ¿sí? Y una cosa es matar a la persona con intención y otra cosa es que digamos que le faltó entendimiento o alguna cosa faltó y se desequilibró y generó un accidente, pero no lo hizo, digamos, con la intención de matar a las personas o de matar, no, sino lo hizo por una equivocación. Ahí todo pesa. Cada acto de la existencia se va a pesar en la balanza, ¿bien? Qué miedo. No podemos esconder nada porque allá se tiene bien definido todo. ¿Y cuál es la tercera parte que se va a mirar acá? Nosotros vamos a reflexionar a lo largo de todas las conferencias en algo que se conoce como nuestra propia semilla, ¿sí? Nuestra propia semilla, en el varón es el esperma, en la mujer es el óvulo y la semilla está viva, ¿sí? La energía de vida de la semilla se llama energía creadora. Esa energía creadora es una energía espiritual, ¿sí? Que tiene la capacidad de ayudarnos, hombre y mujer, juntando esas dos polaridades, esas dos energías de vida de las dos semillas, tiene la capacidad de ayudarme a dar creación a un nuevo cuerpo físico, es decir, un bebé físico, ¿sí? Pero nosotros enseñamos y comprendemos profundamente y lo aplicamos que podemos experimentar una práctica de sexo con amor en donde esa energía creadora no se va a expulsar mediante el orgasmo, sino esa energía creadora la vamos a ir purificando con nuestro comportamiento, nuestros pensamientos y sentimientos para tener una fidelidad, para tener una castidad que es la verdadera purificación hasta en el sexo y para llegar a experimentar el amor en pareja, ¿sí? Cada vez que nosotros vamos al sexo de esa forma, en una pureza, ¿sí? Habiendo podido eliminar una parte de nuestra lujuria, ¿sí? Que después lo vamos a explicar, que se llama el defecto de la fornicación, ¿sí? ¿Qué va a pasar en nuestra columna vertebral? Va a pasar que en nuestra columna vertebral se va a empezar a cristalizar esa energía creadora, y esa energía creadora que se empieza a cristalizar se llama el fuego sagrado del espíritu, ¿sí? Y ese fuego sagrado del espíritu es el que va a subir vértebra por vértebra para ya no crear un cuerpo físico, sino para dar origen a una creación diferente interna, ¿sí? Que eso lo vamos a ir explicando más adelante y eso pues se va a entender con calma, ¿sí? Mientras tanto diremos que ellos tienen la capacidad de mirar si tiene o no esa cristalización de amor y sabiduría que se llama el fuego sagrado, ¿sí? Entonces acá se va a medir el fuego sagrado. Se va a medir qué cantidad de energía creadora tiene cristalizada, ¿sí? Tuvo oportunidad de cristalizar en pareja. Bien, y en función de estas tres, ¿sí? ¿Qué vamos a mirar acá? Estamos hasta ahora en 48 horas, ¿sí? Va a haber un lapso que son 24 horas más, ¿sí? En los cuales se va a hacer un proceso. O sea, ya se terminó el juicio. ¿Cuál es el proceso? Ahí ya no hay más juicios. Esos son los 3 juicios que se le hacen al desencarnado o al moribundo que está en el proceso. Pero, ¿qué se hace a las 24, o sea, 24 horas más? En estas 24 horas más, ¿qué se está haciendo? Anubis y sus 42 jueces están haciendo una suma y resta de valores, que eso se llama suma y resta de quebrados. Es una suma y resta de valores. ¿Cuáles valores? Pues los de los juicios que vimos acá, ¿sí? Y en función de esa suma y resta de valores, ¿qué vamos a dar? ¿Qué vamos a ver que sucede acá?
que ellos van a definir todos los efectos que se generaron por la manifestación de nuestros defectos. Los efectos que hemos generado son los compromisos y se definen, es el karma, las deudas y compromisos que va a tener que pagar la persona. Si como no se alcanzó a pagar, hay muchas cosas que no se alcanzan a pagar en vida, pues algunas cosas se van a pagar como karma para la otra existencia. Pero ya voy a aclarar algo acá. Y es que vamos a mirar. El desencarnado en esas 24 horas todavía está conectado al cuerpo físico. O sea, no lo han desconectado todavía. Te están preguntando qué es el karma de la próxima. El karma de la próxima existencia. Sí, o sea, ¿qué quiere decir? El karma de la otra existencia es el destino que va a tener la persona. ¿Sí? El destino que va a tener la persona para la próxima existencia es el karma que se define de acuerdo a este proceso de los juicios. ¿Sí? Miremos entonces qué pasa acá. Si el desencarnado sigue acá, ahora esta suma de restauradores es el karma de la otra existencia. ¿Qué más también es acá? Acá se define el diseño electropsíquico de la personalidad. El diseño electropsíquico de la personalidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la persona, si muere, si va a morir, es que se define entonces todo esto. ¿Sí? Porque si no va a morir, la persona va a devolverse otra vez. ¿Sí? Pero miremos, se define el diseño electropsíquico de la personalidad. ¿Qué es el diseño electropsíquico de la personalidad? La personalidad de nosotros la formamos con una predisposición ya para la existencia. ¿En qué se basa esa predisposición? Se basa en que, por ejemplo, yo tal vez fui muy tirano, ¿sí? Es un ejemplo, voy a poner un ejemplo así. Tal vez fui muy tirano y vengo con una personalidad de ser más pasivo, ¿sí? Para experimentar el otro lado, ¿sí? O para aprender del otro lado, ¿sí? El diseño electropsíquico de la personalidad, por ejemplo, también es que una persona, por misericordia acá de la ley, puede ser que la persona haya trabajado sobre sí misma, ¿sí? Y eso le permite a la persona expresar de pronto más valores o virtudes de su conciencia. También puede ser algo relacionado con eso, ¿sí? ¿Qué también puede suceder? Puede suceder que la persona en el diseño electropsíquico de la personalidad, digamos, sea muy, pongámosle, que sea muy orgullosa, un ejemplo, sea muy orgullosa. Y entonces en el diseño electropsíquico de la personalidad le hacen también como una pasividad para que baje un poquito ese orgullo, ¿sí? Bueno, son cosas aquí que estoy tratando de transmitir como ejemplo. Hay una pregunta acá, y en caso de que esa haya sido la última. Bueno, ya vamos a mirar. Es que aquí estamos definiendo, es para las personas que tengan más existencias, ¿sí? Bien, si es el caso, que ya es la última existencia, está en las 108 existencias, ¿qué va a suceder? Va a pasar ya a este proceso que es esa muerte del alma, que es la muerte segunda, que ya lo voy a explicar, ¿sí? Pero si digamos está en la existencia 100, pues va a tener 8 existencias más y esto se va a definir para su próxima existencia. Pero ¿qué pasa en esas 24 horas que se están restantes, que están faltando? ¿Para qué? Para las 72. 5 minutos acá, aquí 24, aquí 48, y bueno, hay 24 menos 5 minutos que están faltando para los 72 horas del proceso completo. En estas, ¿qué pasa? Anubis, como juez del karma, con sus 42 jueces, definen todo esto, ¿sí? Y le ordena a Anubis al ángel de la muerte, que simplemente es un ser que tiene ese oficio, ¿sí? El ángel de la muerte es ese que tiene la guadaña, la muerte. Le pide a ese verdugo que vaya y corte el cordón de plata. El cordón de plata es el que une estas tres partes que somos. El que une en la conciencia,
el alma y el cuerpo físico. Ese cordón de plata, él viene a cortarlo, pero resulta que debe pedirle permiso al ser del desencarnado, debe pedirle permiso exactamente a la Madre Divina. La Madre Divina es la que tiene potestad, ¿para qué? Para dar el aval de que se corte o no se corte ese cordón de plata. La Madre Divina es la que tiene ese aval, no hay otra persona. Entonces, no hay otra parte del ser sino la Madre Divina. La Madre Divina como representación del amor, y el amor siendo la ley por encima de todas las leyes, es la que define si sí da permiso de cortar el cordón de plata o no da permiso de cortar el cordón de plata. ¿Por qué? Porque si la Madre Divina, aún habiendo todo esto, ¿sí?, aún teniendo más existencias y ya definiéndole el karma y todo, si la Madre Divina dice no se corta el cordón de plata, pues el desencarnado simplemente se despierta. Así como ha pasado que se despiertan en la morgue, que tuvieron muerte clínica un rato y luego se despertaron, pues a veces es muy rápido el proceso porque saben que ya lo van a abrir o algo que ya, entonces pues, el ser tal vez se apura. Por eso es que antiguamente también todos esperaban esas 72 horas porque es que él puede volver. Y hoy en día dictaminan la muerte clínica, ¿no? Bien. Pero esa muerte clínica no es que sea un milagro, es que simplemente se están dando esos procesos y uno ignora esas cosas. Sí, pues, inclusive un familiar contaba que él tuvo como 3 veces muerte clínica. ¿Sí? Bueno, pero miremos entonces cómo es la cosa. Sí. Miremos entonces cómo es la cosa. La cuestión acá es que nos demos cuenta que todo tiene un efecto también, ¿sí? Que nos demos cuenta que la realidad en nuestro interior está generando también algo para mí aquí y ahora y va a generar algo de aquí en adelante, ¿sí? Si se corta entonces el cordón de plata, ya la persona entonces va al limbo y espera un nuevo cuerpo físico, ¿sí? Si la persona trabajó con el fuego sagrado, si la persona cristalizó amor y sabiduría en esa energía purificada a través de la práctica del amor en el sexo, del suprasexo, el sexo tántrico blanco, pues la persona entonces, habiéndose cortado ese cordón de plata, va a ir a dimensiones superiores en donde se va a encontrar con los seres, con su ser y con otros seres para que le den ánimo y venga aquí a hacer un trabajo de amor y sabiduría para liberarse y no seguir dando vueltas aquí, no seguir tomando diferentes cuerpos físicos, cayendo siempre en los mismos compromisos, cayendo en lo mismo, mejor dicho, en sus vidas. Bien, bien. Quiere decir que la persona que trabaja con esto, simbólicamente se dice, se va de vacaciones al cielo. ¿Sí? Simbólicamente se dice. Bien, es algo momentáneo porque igual tiene que tomar otro cuerpo físico. Me imagino que será para que la madre le dé. ¿Sí? La Madre Divina y los demás seres le dan ánimo para que haga un trabajo voluntario de limpiarse, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué miramos acá? Esa es la muerte del cuerpo físico, esas son las opciones, ¿sí? Entonces miremos la muerte segunda, que es cuando ya no tiene más existencias, ¿sí? Cuando la persona ya no tiene más existencias, está este proceso de la muerte segunda, y es lo que nosotros conocemos como en cada cultura y cada religión hay algo que se conoce como, por ejemplo, el Abitsi, el Hades, los círculos dantescos, los infiernos, las infradimensiones del planeta Tierra. Todo eso se llama la muerte segunda. La muerte segunda es que esa alma contaminada que tenemos nosotros, que si no se limpia voluntariamente, pues la naturaleza aquí la va a limpiar a las malas. Ese es el llanto y crujir de dientes de los mundos infiernos o de los círculos del Dante Alighieri, los círculos dantescos, ¿sí? En donde esa conciencia atrapada llena de defectos, esa alma, esa psique, va a ir profundizando de círculo en círculo, de infradimensión en infradimensión, y se va a dividir en varias partes que va a purgar todo eso para limpiarse y volver a salir acá para volverse a atrapar, o sea, volver a salir limpia, pero igual va a quedar 97% atrapable, ¿sí?
¿Para qué? Para otra vez volver a empezar este proceso, volverse a contaminar un poquito y voluntariamente que yo me limpie. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa limpiada voluntaria? Esa limpiada que voluntariamente yo voy a hacer se conoce como la autorrealización. La autorrealización del ser interior que está en nosotros, es que vamos nosotros a hacer un trabajo interior para liberar ese 100% de conciencia. Y ese 100% de conciencia es la máxima purificación a la que podemos llegar. ¿Sí? Ese 100% de conciencia es que toda esa psiquis contaminada se va a descontaminar, ¿sí? Y va a quedar así como esto, ¿sí? Ya toda esa conciencia contaminada de defectos, todo eso va a quedar completamente libre e integrada. Va a ser solo luz, ¿sí? Hay oscuridad en nosotros, pero ya después va a ser solo luz. Bien, esa es la muerte segunda, perdón. Esa es la muerte segunda, la muerte del alma. Recordemos, cada ciclo es un alma, o sea que en cada ciclo va a morir un alma y vamos a morir 108 veces y van a ser 108 veces. Bien, miremos ahora la tercera parte y es la muerte psicológica, ¿sí? Dice que si vamos a ver el proceso de la muerte, en todo sentido la muerte es un cambio, ¿sí? Es un cambio. Para algunas personas, inclusive la muerte de su cuerpo físico va a ser hasta una liberación, ¿sí? Pero en el sentido de el daño que tiene a veces el cuerpo físico, ¿sí? No estamos hablando acá que sea una liberación de los sufrimientos y de no sé qué, entonces voy a llevar al suicidio para liberarme. No se está hablando de eso. Se está hablando que algunas personas tienen muy deteriorado su cuerpo físico debido a terribles enfermedades, ¿sí? Y que en un punto la misma ley divina, hasta por misericordia, dice, bueno, ya, hasta aquí va el proceso, hasta aquí purgó lo que debía purgar, hasta aquí aprendió lo que debía aprender, y entonces pues ya entra este proceso para que le den un nuevo cuerpito físico, ¿sí? La muerte libera. ¿Por qué? Porque vamos a mirar qué es la muerte psicológica, la liberación de nuestra conciencia atrapada. Esa es la muerte psicológica. Voy a borrar acá. Voy a borrar por acá para explicar la muerte. Porque el otro objetivo que teníamos de la conferencia es valorar el morir psicológicamente. ¿Sí? Valorar el morir psicológicamente. ¿Sí? ¿Qué es un defecto? ¿Un defecto qué es? Un defecto es una conciencia que se atrapó. Veamos. Todos nosotros teníamos una conciencia, esa chispita de conciencia, ¿sí? Me estoy refiriendo es a una partecita de lo que es Dios dentro de nosotros, del ser, ¿sí? Un puntico es la chispita, un puntico del ser que está dentro de nosotros es esta chispita que estoy dibujando acá, ¿sí? Pero, ¿qué pasó con esta chispita? Un ejemplo, esta chispita es una virtud, llamémosla diligencia. La diligencia es la virtud de un defecto que la atrapa, ¿sí? Que ese defecto que la atrapa se llama pereza. Entonces miremos, la chispita es atrapada por un defecto y el defecto vive a través de esa chispita, o sea, la chispita de conciencia es la que le está dando vida al defecto, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Vamos a mirar que el defecto está generando que esta conciencia que está aquí atrapada, ¿no? Está encarcelada, se duerme. Esta conciencia está dormida. Está dormida dentro del defecto. ¿Y qué está generando? Pues que nosotros nos contaminemos y que alimentemos más al defecto de la pereza. Pero, ¿qué enseñamos aquí con el proceso de la muerte psicológica? El proceso de la muerte psicológica comienza cuando nosotros vamos a darnos cuenta que hay defectos de todo tipo, ¿sí?
Hay defectos de pereza, como el ejemplo que estoy poniendo acá. Vamos a ver que hay defectos como la ociosidad, el aburrimiento, ¿sí? Hay defectos como de la ira, como la maledicencia, o sea, el hablar feo, la grosería. Hay defectos como el resentimiento, como el rencor, ¿sí? Miremos la lujuria tiene muchos defectos. Está el mirón, ¿sí? Está el adúltero, está el masturbador. Bueno, hay una serie de defectos y hay defectos de todos. Dice el maestro el Dante Alighieri, Virgilio, el poeta de Mantua, decía que aunque nosotros tuviéramos paladar de acero y 1000 lenguas de fuego, no podríamos enumerar cabalmente todos nuestros defectos. Quiere decir que nosotros en nuestro interior tenemos muchos defectos, ¿sí? Pero no nos hemos dado cuenta de ellos. ¿Por qué? Porque no hemos despertado esa capacidad de autoobservarnos, que es lo que enseñamos aquí, la autoobservación. La autoobservación, ¿sí? ¿Qué es la autoobservación? Es la capacidad que tengo de descubrirme a mí mismo, descubrir el defecto. ¿Por qué? Porque este defecto de la pereza, él tiene una forma de pensar, él tiene una forma de sentir y él tiene una forma de actuar a través de palabras, de lo que hace o de lo que deja de hacer. Pero con la autoobservación, ¿qué estoy generando? Estoy generando conectarme con mi conciencia, con mi espíritu, con mi parte superior y empezar a ver el defecto. Cuando yo logro ver el defecto con la autoobservación, esta conciencia que está dormida empieza medio a despertar, empieza un poquito como bueno, digamos que abrió un ojito, empieza medio a despertar esa conciencia y quiere decir que ya tengo la capacidad de ver el defecto, ya tengo la capacidad de ver, ¿sí? Antes no veía, ahora me autoobservo y ya tengo la capacidad de ver, ¿sí? Pero miremos cómo es el proceso de la muerte psicológica, ¿sí? La muerte psicológica comienza precisamente con la autoobservación. Entonces, primero me autoobservo. Luego de la autoobservación voy a poder descubrir el defecto, ¿sí? Lo descubro en mi mente, lo descubro en mi sentir, lo descubro en mis palabras, en mi actuar, lo descubro en mis obras. Y empiezo a reflexionar sobre el defecto. Nosotros somos diferentes a los animalitos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de hacer una pausa y reflexionar y descubrir qué es lo que estamos haciendo mal. Esa es la diferencia de nosotros con los animalitos. Los animalitos instintivamente, ellos sienten y ellos tienen una forma de pensar, pero ellos no hacen una pausa y se ponen a reflexionar, no, ellos no hacen eso, ¿sí? Ellos lo que hacen es responder en función de ciertas cosas y cuando algo les sale mal o cuando aprenden por golpe de la vida, pues entonces dejan de hacer eso y ya cambian la forma de hacerlo. Pero nosotros, en vez de aprender también así como animalitos pegándonos en la vida, deberíamos hacer una pausa y cuestionarnos, reflexionar, ¿sí? Esa capacidad de reflexión la deberíamos hacer siempre y tener muy en cuenta y descubrir que hace parte de un proceso para el cambio interior, ¿sí? Este reflexionar, ¿a qué me va a llevar? Me va a llevar a llegar a entender. Yo voy a poder entender el defecto. Sí, es que, claro, yo hago esto porque estaba muy resentido, porque no he podido superar, porque no he podido entender a la otra persona, ¿sí? Porque no la he perdonado, o bueno, o yo hago esto porque no es que la lujuria me tiene mal, ¿sí? O hago esto porque yo soy muy codicioso y es que a mí la plata me genera de todo, o es que soy muy envidioso y no tengo la capacidad de estar alegre o feliz por lo que hacen las demás personas, sino que por ahí algo se me revuelve. Entonces yo voy entendiendo cada cosa de esas, pero ojo, en la reflexión no basta solamente con entender, ¿sí? ¿Por qué no basta solamente con entender? Porque debo llevar a la reflexión, al defecto, a algo más profundo. Ejemplo, yo puedo entender
que el cigarrillo es malo para mi salud o que tomar es malo por ciertas cosas. Pero una cosa es que yo lo entienda y otra cosa es que lo comprenda profundamente para ya quitármelo de encima, ¿sí? Quiere decir que más allá del entendimiento, este es un primer paso, pero tenemos que llegar a la comprensión. La comprensión es algo de corazón. ¿Por qué? Porque en la comprensión vamos a poder profundizar más en el entendimiento que tenemos. Nuestra conciencia nos va a ayudar y esa comprensión va a hacer que por allá profundamente lleguemos a un arrepentimiento de nuestros errores. Llegamos a un arrepentimiento allá profundo que lo sentimos por allá y decimos, uy no, pero ¿cómo fui capaz de alimentar tanto tiempo este defecto? ¿Cómo fui capaz de llegar a esto? ¿Cómo es que se me pasaron esos pensamientos, esos sentimientos? Y por allá lo siento en el corazón como algo que me acusa muy grande, pero que me ayuda para despertar un cambio en mí, ¿sí? Listo. Cuando yo voy profundizando en la comprensión del defecto, voy llegando más al arrepentimiento y voy teniendo voluntad para definir no más con esto, no más, ¿sí? Está en función de este proceso de reflexión que está enmarcado en entender y comprender. Pero, ¿qué viene? Viene el último proceso, y el último proceso se llama pedir muerte. Sí, muerte. Pedir muerte, pero al defecto. Al defecto vamos a pedirle muerte. ¿Y a quién le vamos a pedir que nos mate el defecto? A la que tiene la potestad sobre la muerte, a la Madre Divina. La Madre Divina, como polarizada femenino de nuestro ser, es la parte del amor, ¿sí? Y está ejecutando la ley del amor. Pues ella es la que tiene como, digamos, ese es su oficio dentro de lo que hace nuestro ser. El oficio de la Madre Divina es eliminar nuestros defectos. Entonces, una vez podamos descubrir el defecto y podamos comprenderlo, pues inmediatamente le pedimos a la Madre Divina, Madre Divina, elimíname este sentimiento, quítame este pensamiento, quítame estas ganas de hacer esto, estas ganas de decir esto, y por allá descubro que otra cosa se me mueve en el estómago, o sea, en las emociones, ¿sí? Que tengo por allá algo como que no me deja tranquilo, elimíname esta sensación, es este sentimiento, ¿sí? Tengo por allá un pensamiento, un recuerdo que me da vueltas, que me preocupa o algo así, y inmediatamente, Madre Divina, elimíname este pensador, el que está pensando en mi cabeza, ¿sí? Bien, elimíname este que está hablando así, este que está diciendo esto así, en el momento en que descubro que es un defecto, ¿sí? Ese proceso se llama la muerte psicológica y se llama la muerte reflexiva, ¿sí? Fuera de este proceso de muerte psicológica hay otro proceso que se llama la muerte en marcha. La muerte en marcha quiere decir que de instante en instante no me voy a detener mucho en el entendimiento y comprensión, sino de instante en instante dejo de alimentar a los defectos pidiendo muerte, ¿sí? Entonces voy por la calle, ¿sí? Y resulta que por allá se me mueve algo relacionado con una ira o que estoy irritado por algo y no me pongo como tal a entender mi irritación, sino de una vez le pido muerte a ese sentimiento, ¿sí? Mátame este que está irritado, elimíname este que está malhumorado, ¿sí? Quítame estas facciones tensionantes, elimíname, quítame esto otro. O cuando tenemos una crisis, ¿sí? Cuando de pronto tenemos una crisis y llegan, digamos, como si fuera un baldado de pensamientos negativos, pues a cada pensamiento negativo que me está haciendo sentir muy mal, le voy a pedir muerte. Elimíname este pensamiento, y por allá llega otro pensamiento, elimíname este también, elimíname este otro, madre mía, elimíname este, quítame este otro, elimíname. Esa es la muerte en marcha. De instante en instante estamos pidiendo muerte a la Madre Divina, ¿sí? Y esta es la muerte psicológica reflexiva. Bien, cada comprensión nos va a ayudar a profundizar mucho más. ¿Yo qué puedo comprender? Que me estoy contaminando, ¿sí? Ahí sí vuelvo a citar algo que me enseña mi esposa y que me gusta enseñar mucho. El rencor y el odio, ella también lo aprendió por ahí de un lado. El rencor y el odio es como uno tomarse un veneno y esperar que al otro sea el que le haga el efecto, ¿sí? ¿Qué quiere decir?
que yo puedo también comprender que es algo que me contamina a mí. O sea, cada defecto me está contaminando a mí, me está haciendo estar mal, me está haciendo caer en el error, ¿sí? Me va a generar unos efectos, ¿sí? O ya me ha generado unos efectos que yo digo, venga, ya no más. O sea, empezando, estoy contaminándome a mí mismo. Y después yo voy a descubrir esos efectos que se han generado, ha dañado a otras personas. Uy, no quiero dañar más a otras personas, me he dañado mucho a esta. Todo eso significa que es una profundización en la comprensión. Bien, ese es el proceso de la muerte psicológica. Espero haya quedado bien explicado. Igual en el transcurrir de las conferencias se va a profundizar. Y también aquí en la sala de conferencias se tiene un horario de prácticas en donde se hacen ciertas prácticas como estas, pero se guían para que la persona lo pueda ejercitar, pueda ejercitarse en esta práctica. Bien, entonces ya descubrimos, más o menos, tenemos el entendimiento de lo que es la muerte, ¿sí? Bien, ahora vamos a mirar qué es lo que muere y lo que no muere, ¿sí? Vale la pena entonces descubrir eso. Vamos a mirar, vamos a borrar aquí arriba. Miremos acá que listo. Cada uno de nosotros tratará de entender esto. Tenemos el cuerpo físico. Ese cuerpo físico muere con el proceso de la muerte, ¿no? Cortan el cordón y él empieza a morir. Pero él tiene una parte que se llama el cuerpo vital. Es una parte energética que tiene el cuerpo físico, y este cuerpo vital es lo que está manejando los ciclos de vida celular, ¿sí? Los ciclos de vida de los órganos, toda la reproducción celular, o sea, todos esos procesos los está manejando el cuerpo vital. Cuando se da la ruptura del cordón de plata, porque el ángel de la muerte, la madre divina le dio permiso al ángel de la muerte, estas dos partes, el cuerpo físico y vital, se van a descomponer al tiempo, se van a desintegrar al tiempo. Bien, pero hay otra parte que tenemos nosotros. ¿Cuál es esa otra parte que tenemos? Resulta que nosotros tenemos algo llamado la personalidad. La personalidad, me gusta explicarla de esta forma. Vamos a enfocar un poquito para acá, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una serie de defectos que están tomando por asalto, nos están manejando a nosotros como muñecos, ¿sí? Pero para que ustedes me entiendan, ¿sí? Los hilos o el vehículo en el cual los yoes se montan para hablar a través de nosotros, para moverse a través de nosotros, para obrar a través de nosotros, el vehículo es la personalidad que nos la diseñaron en el juicio, que resulta siendo también como nos vemos nosotros, como hablamos y como nos expresamos nosotros, termina siendo la personalidad, ¿sí? Ahora enfoquemos acá. La personalidad es como un fantasma, ¿sí? Queda cual fantasma, se ve como nosotros, puede que hable como nosotros y todo, pero la personalidad queda cual fantasma, y esa personalidad es la que queda vagando, esa personalidad es la que se alegra cuando le llevan flores al difunto, esa personalidad es la que a veces la persona fallece y pues que dicen, no, que la casa trae su espíritu, pero no, el espíritu puede que ya esté en otro cuerpo físico, ¿sí? No, es la personalidad del difunto la que queda por ahí vagando, ¿sí? Y esa personalidad es la que mueve cosas, prende cosas, y es la que ha generado una serie de curiosidades, y todo esto de ellos están aquí, una serie de cosas, pero es la personalidad, o sea, no es nada más sino el fantasma de la persona que murió, ¿sí? Más allá de la personalidad, ¿qué más hay? Está toda la pelota, toda la psiquis. O sea, eso sí no muere.
toda la psicología de nosotros, ¿sí? Mientras se desintegran estos dos al tiempo, la personalidad dura otro poquito más, pero también se va desintegrando, más lentamente. ¿De acuerdo a qué? A lo que nosotros recordemos al difunto, a lo que le botemos energía a esa personalidad para que siga viviendo, pero es un fantasma, es un espectro, no es nada, no es en sí la persona. ¿Por qué? Acá está la psiquis no, o sea, el alma de nosotros ya sabemos que es toda nuestra psicología, todos nuestros defectos. Los defectos no mueren con la muerte del cuerpo físico, no, ellos son una maletica que vamos a cargar para la otra existencia si tenemos más, o es una maletica que se va a desintegrar con el llanto y crujir de dientes en esos círculos dantescos. Quiere decir que esta psiquis no muere, esta alma no muere con la muerte del cuerpo físico. ¿Qué tampoco muere? La chispa divina que está en nuestro interior es eterna, ¿sí? La chispa que viene a hacer un proceso de amor y sabiduría no muere. Es más, ella no va a morir nunca. ¿Listo? Esa es la conferencia. Eso es la muerte, lo que muere y lo que no muere, ¿sí? Si de pronto tienen alguna pregunta o si tienen alguna cosa que acotar, pues bienvenidas sean a las preguntas. Igual vamos a transmitir mañana a las 10:30 la otra conferencia para que podamos nosotros mismos vivenciar y mediante ese mundo de la quinta dimensión podamos ir a verificar si existe un templo de la ley, podamos ir a hablar de tú a tú sin necesidad de morir, ¿sí? Podemos ir a visitar el templo de la ley y a hablar con los jueces de la ley divina para mirar cómo vamos en nuestro proceso de la vida. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Juan Camilo y trataremos entonces de pasar aquí todas las conferencias. Bienvenidos.